porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Daniela Pérez Michel. Ella es maestra en Humanidades Digitales, es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y me da muchísimo gusto, Daniela, que estés aquí hoy. Y para empezar, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras por qué estás en la red, mujeres, inteligencia artificial, educación. Son como tres grandes súper temas que me gustaría que conversáramos al respecto. Hola Sonia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar contigo hoy. Y te cuento un poquito de mi trayectoria. Yo, como bien dijiste, soy maestra en humanidades digitales. En realidad soy humanista, soy de filosofía, pero llevo muchos años trabajando en temas educativos con organizaciones civiles que apoyan a docentes en escuelas públicas, principalmente en educación básica, respecto a la integración de tecnología y el desarrollo de habilidades digitales. Y en este trayecto, digamos, he tenido oportunidad de acercarme desde distintos lugares a la duda que tal vez es la que más me interesa, que es cómo es que generamos aprendizaje y conocimiento, ¿no? Y desde luego cómo la tecnología ha intercedido de cierta forma en generar nuevas oportunidades de reflexionar, de colaborar o dialogar juntas para generar conocimiento y cómo es que eso se preserva, se reflexiona, se impulsa de distintas maneras. Y dime una cosa, esto lo haces con, tú dices, soy maestra, pero no nada más por el título de maestría, asumo, sino porque además das clases, ¿cierto? O das cursos o ¿qué haces? Doy talleres a docentes principalmente de distintos niveles, desde preescolar hasta educación superior, enfocados en pues, metodologías activas, uso de herramientas, cómo diseñar proyectos con tecnología, como todo lo que tiene que ver con integrar e incorporar tecnologías en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También doy talleres que tienen que ver con temas de ciudadanía digital para familias en términos de cómo llevamos una mejor gestión del entorno digital en casa, cómo nos enfocamos más en lograr que los dispositivos y todo el entorno digital sea un espacio de crecimiento, de aprovechamiento de los intereses, aficiones de nuestros hijos e hijas, más allá del entretenimiento, ¿no? Cómo le damos un poquito el giro hacia cómo potenciar las cosas maravillosas que tienen los niños y las niñas a través de las tecnologías y fomentar un pues, equilibrio, bienestar socioemocional de uso de dispositivos digitales y gestionar conflictos que surgen también en el entorno digital. Bueno, con la red de Mujeres por la Educación, pues hemos tenido una serie de talleres, sesiones, conversatorios respecto a pues, ¿qué significa esta irrupción de la inteligencia artificial en el entorno educativo desde distintas perspectivas? Nos hemos reunido mucho a conversar sobre cómo es que le sacamos provecho, cuáles son los desafíos, qué cosas estamos viendo que están sucediendo desde, ya sea como desde la parte de gobernanza, de inteligencia artificial, como de políticas educativas, escolares que hay que tener para, pues no solamente estar a la defensiva de esta tecnología, sino entenderla de manera suficiente para darle sentido. Y decías una cosa bien interesante, ¿eh? Que esto de estar a la defensiva. Y pregunto porque ha surgido en México o en los últimos meses esta idea de que hay que prohibir celulares, tabletas, que lleven los chavitos y las chavitas a la escuela, ¿no? Y tú, bueno, tú eres una maestra en este tema y en el uso de la tecnología para el aprendizaje en las escuelas, es decir, es desde donde tú miras la tecnología y qué haces con ella. ¿Y qué te parece esta idea muy adultocéntrica, y obviamente poco conocimiento de la educación, de, pues, ya sabes, gobernadores o legisladores que dicen, ay, sí, sí, hay que prohibir, hay que prohibir, hay que prohibir? Cuéntame. Bueno, creo que es una discusión muy política, muy de pronto que vende, cuando
te centras en los titulares, pero si nos concentramos un poquito más en la letra pequeña, ¿no? Si hablamos con los chicos y chicas respecto a qué es posible con la tecnología y sobre todo si le dedicamos la energía que requiere para convertirla no en una nana digital, sino en pues en un espacio de crecimiento y de aprovechamiento que tiene muchísimo potencial que no deberíamos echar en saco roto. Entiendo por una parte la discusión en torno a cómo significa un distractor constante, porque yo creo que todas lo hemos vivido, ¿no? De pronto las notificaciones, hay muchos impulsos, hay una especie de adrenalina, ¿no? Por utilizar los dispositivos. Y desde luego las infancias no son menos proclives a caer en esas condiciones de uso, ¿no? Pero se me hace fundamental no solo, no centrarnos tanto en integrar la tecnología, sino en reflexionar sobre ella. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está diseñada? ¿Por qué creo que la tecnología funciona de esta manera y si podría ser de otra? ¿No? Y yo como niña o como adolescente, ¿qué tengo que decir para que esto funcione de una mejor manera y sea un entorno donde podamos pues explotar lo mejor de nosotros, ¿no? No en el sentido solamente de em, proveer datos constantes a distintas aplicaciones para que puedan perfilar mejor quiénes somos y que nos pueden vender, sino entender que ese es un sistema en el que estamos metidos y que podemos levantar la voz para que funcione de otra, ¿no? Creo que hay un impulso que no pasa por la prohibición, pero sí por generar un entorno más regulado, más consciente de las infancias y las cosas que necesitan para desempeñarse mejor en su crecimiento, incluido el entorno digital. Oye, y en torno a la tecnología, bueno, hay como estos grandes temas, ¿no? Los ciberataques, los ciberbullyings, el tema de cómo afecta esto la integridad de las niñas y los niños. Y no sé si hay una diferencia clara entre cómo afecta más el ataque cibernético. Mm, Estoy hablando de ataques verbales o uso de imágenes, etcétera. No sé si afecta más a las mujeres que a los jóvenes o a los niños y adolescentes. ¿Tú cómo lo has visto y cómo lo tratas con las familias, con los maestros? Bueno, mira, sí afecta distinto en el sentido, por ejemplo, del uso de redes sociales, en esta parte de, bueno, como las niñas están más expuestas a la fuerza de esos mensajes sobre la importancia de tu cuerpo, por ejemplo, de cómo te ves, están más expuestas a cuestiones que tienen que ver con usar tu imagen en otro tipo de contextos, por ejemplo, que no son los que tú habías hecho, ¿no? A lo mejor tú grabaste un video y luego resulta que tu imagen está en videos de otro tipo de contenido que no eran precisamente los que tú querías, ¿no? O sea, sí hay claramente un efecto distinto. Hace poquito tuvimos un taller sobre comunicación en el entorno digital y, y la verdad es que y era con familias y con las familias tanto de niños como de niñas, el mensaje central es todo tiene que ver con consentimiento y ese consentimiento tiene que ver con los hombres y con las mujeres, ¿no? Consiento que uses mi imagen de cierta forma o no, compartes cierto contenido de cierta manera o no, somos respetuosos en cuanto a los acuerdos que tenemos o los quebranas por una serie de cosas, ¿no? Todo eso nos afecta distinto, pero el concepto es el mismo para todos, ¿no? Y em, los que somos madres de hombres tenemos esa misma responsabilidad que nuestros hijos, es decir, el no es no, ¿no? El consentimiento implica ese tipo de cosas. Em, entonces, creo que el tema con el entorno digital, las redes, cómo nos comunicamos, etcétera, tiene que ver con un amplificador de cosas que están sucediendo en lo analógico. Eso es lo que pasa, ¿no? Que se hace viral, que crece enormemente, que nos afecta más profundamente, porque no es lo mismo que te caigas aquí afuera y te vea uno, a que ahora se haga viral tu caída y te vea todo el mundo y se convierte en meme. Entonces, ese amplificador con un efecto muy poderoso para todas. Y desde luego, si estás en una etapa de crecimiento, pues claro que puede ser mucho más poderoso. Y hay mecanismos de, no sé, de prevención, de protección interna, es decir, nadie está exento de que lo graben un día y seas la lady no sé qué, ¿no? En la escuela o fuera de la escuela o donde sea.
Pero ¿cuál es como el mecanismo de protección? Es decir, no pelo, yo soy yo a pesar de mis circunstancias y las redes sociales. Es decir, no sé, hay un mantra por ahí que les puedas tú decir, es decir, delete, delete, delete y sigue caminando, no lo sé. ¿Tú has visto si hay como algún mecanismo de protección? Porque tiene que ver con, sobre todo, la autoestima de las adolescentes y las jóvenes, que es muy afectado y creen que es momento casi de morirse, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos algo que igual va a suceder, pero que quizá no tendría que afectarles tanto? Y uno ya más adulto o más adulta empieza a pensar que hay trillones de cosas que ya no te importan, que sí te Claro. importaban cuando tenías 15 años, ¿no? Mira, no hubiera una receta única, creo que no la hay del todo, ¿no? No es que puedas decir, este es el mantra, ¿no? O este es el decálogo de cosas que puedes hacer y que te garantizan que eventualmente si estás en una situación de estas no te va a afectar de manera como muy, muy importante. Tiene que ver con muchos factores. Em, Creo que una cosa importante para las niñas y adolescentes, y todos en general, pero digamos en este proceso educativo de formación de entender el entorno, es bien importante entender que nada se borra de todo en Internet, ¿no? Hay cosas que puedes hoy subir, que pasado mañana no te hacen sentir tan orgullosa, tal vez, ¿no? O que puedes ser tú mismo, ¿no? Con tu propio perfil. Que hoy estoy feliz por mi nuevo corte de pelo, pasado mañana pienso que qué desgracia esa época donde tenía ese corte, ¿no? Es Y cierto. siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Entonces, creo que uno cuando comparte mucha información tiene que estar muy segura de lo que aporta a su huella digital y de qué manera eso va a significarle cosas al cabo del tiempo. Que creo que es una conciencia difícil de construir cuando tienes 13, 14 años y de pronto, pues lo que quieres es mostrarte de cierta manera también para construir a la vez, ¿no? Tu identidad como persona. Creo que eso es algo sumamente importante. Y luego como tener en cuenta que hay mecanismos alrededor de los espacios digitales donde tú puedes alzar la voz, ¿no? No es solamente estás a merced de las condiciones de lo que sucede, ¿no? Tú puedes generar comunidad, tú puedes, eres una persona en el entorno digital de toda su extensión, ¿no? Entonces, esta parte de ser amigos para los videojuegos, que implica ser amigos en otros contextos, ¿no? Cuando te pido que reportes el perfil falso que hicieron sobre mí, cuando reportamos cosas, cuando exigimos cosas. Creo que ahí hay como muchas posibilidades de entender nuestra capacidad de agencia como mujeres también para exigir que las... Creo que esa parte positiva es fundamental porque eso incide en temas de autoestima, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer juntas para que cambie ese entorno? Claro, y una de las cosas, porque tengo que decirles que Dani es coordinadora del grupo de trabajo de Mujeres, Educación e Inteligencia Artificial de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y justamente una de las cosas que has estado impulsando y haciendo es como estas reflexiones, estos aprendizajes, es decir, cómo nos ponemos al día, cómo reconocemos nuestra huella digital, cómo aprendemos de las nuevas tecnologías, pero tú cuéntanos. Digo, porque yo soy parte de eso y he aprendido muchísimo, por eso lo digo, ¿no? Ha sido el grupo padrísimo, la verdad. Creo que es muy lindo contar con mujeres con tanta experiencia en distintas áreas, muchas de ellas con mucha curiosidad por entender más el entorno de la inteligencia artificial, qué significa esto, ¿no? De qué estamos hablando realmente. Otras con mucho expertise en la parte de entrenar algoritmos y de hacer proyectos con inteligencia artificial como desde el backstage, ¿no? Con mucho entendimiento técnico de cómo funcionan. Y mujeres que tienen experiencia en distintas áreas, ¿no? Entonces creo que hemos ido construyendo un espacio que nos permita como aprender más qué significa, cómo hago el prompt, ¿no? Desde lo más básico del acercamiento, desde este momento de maravillarte, wow, cuántas cosas puede hacer esto por mí, de lo que tengo que hacer todos los días, entonces cómo lo aprovecho mejor y le sacamos provecho. Y también desde esa parte de discusión, de entender eh, qué implica para nosotras, ¿no? Hace poco alguna compartió un artículo que mencionaba, pues que las mujeres estábamos aprovechando menos la inteligencia artificial
como que estábamos menos subidas en el carro, ¿no? Y que veíamos con más suspicacia las bondades de esta tecnología, ¿no? De estas tecnologías. Y creo que una discusión interesante es por qué es necesario subirse al carro sin suspicacia, ¿no? Creo que la posibilidad de discutir de manera crítica cuándo, cómo, por qué realmente nos aporta algo en lo que vamos a poder transformar un escenario es fundamental, ¿no? Y en este grupo, pues hemos podido tener estas discusiones respecto a la creación de imágenes con inteligencia artificial, respecto a cómo podríamos sacar el provecho en contextos vulnerables, ¿no? De educación en medios rurales, por ejemplo, ¿no? Creo que todo eso, pues, es muy valioso escuchar a expertas de distintas áreas y desgranar un poquito cómo hacemos que esto tenga sentido. ¿Y cómo seguimos trabajando juntas y caminando juntas mientras al mismo tiempo aprendemos? Porque creo que una de las cosas más valiosas que tiene la inteligencia artificial es cómo nos obliga, ¿no? No sé si es una obligación, pero cómo nos interpela para seguir aprendiendo, ahora sí que a lo largo de la vida. Y yo te agradezco muchísimo, Daniela, que hayas estado aquí en este podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Mujeres de 10 en Educación. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.